Muy buenos días. Hoy es domingo 21 de junio del año 2020. El título del mensaje para hoy es No eres dueño de tu destino. ¿Por qué opté por este mensaje? Porque a través de toda la historia, uno de los mayores problemas del hombre es que siempre ha querido dirigir su vida, su destino, su futuro. Y vamos a verlo bíblicamente que esto es imposible. Comencemos por el texto de Jeremías capítulo 10, versículo 23. Y a través de esta predicación vamos a ir recalcando sobre esto que acabo de decir. Dice, reconozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino. O sea, el ser humano no puede disponer de su vida, porque no es el dueño de ella. El camino no depende del hombre. Y continúa el texto diciendo, ni el hombre que camina puede ordenar o afirmar sus pasos. El hombre que camina no puede ordenar sus pasos. El hombre no puede dirigir por sí mismo sus propios pasos. Nuestra vida no nos pertenece y somos incapaces de planear nuestro propio destino porque no tenemos dominio sobre él. No somos dueños de nuestro destino. El futuro no nos pertenece. Y aquí voy a mencionar algo muy importante. Ustedes han escuchado una frase que se repite mucho, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa es una frase que escribió, o de un poema de Antonio Machado, y que Joan Manuel Serrat la volvió canción. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque al decir caminante no hay camino, se hace camino al andar, está diciendo que yo puedo construir mi propio camino. O sea, dirigir mi vida, dirigir mi destino, dirigir mi futuro. Y no es así. Cuando yo leía muchos libros antes de ser cristiano y estaba buscando cómo cambiar mi vida, yo leía muchos libros de autosuperación, libros de motivación de la conducta. Y por ejemplo, leí mucho a un escritor, todavía está vivo, Wayne Dyer. Y él escribía mucho sobre esto. Recuerdo uno de sus libros que decía, construye tu destino. Y en esa época yo me dejaba influir por estos libros. Y yo decía, sí, tengo que construir mi destino. Soy yo el que decido qué hacer con mi vida. ¿Sí? Y oye uno en televisión los grandes personajes diciendo eso. No, es que tú eres el que decides qué vas a hacer con tu vida. Tú eres el dueño de tu futuro, de tu destino. Eso es mentira. ¿Ya? Y por eso dice el texto, reconozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino.
O sea, el hombre no puede disponer de su vida. Proverbios capítulo 16, versículo 9, continúa hablando sobre esto. Y dice, el corazón, la mente o la mente del hombre piensa, propone, traza o planea su camino. ¿Sí? Planea su futuro. Pero es el Señor quien endereza o dirige sus pasos. El Señor le corrige el rumbo. O sea, el hombre elabora muchos planes para su vida, pero es el Señor el que determina el resultado. Él decide lo que sucederá. Pero aquí hay que hacer una aclaración sobre esto. Él, Dios, endereza sus pasos. El Señor le corrige el rumbo. ¿Pero a quiénes? A los que son sus hijos, a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Él no le va a corregir el rumbo o a dirigir sus pasos, digámoslo más bien. Él no le va a dirigir los pasos a una persona que vive practicando el pecado, que no acepta las cosas de Dios, que no se arrepiente y que lleva una vida totalmente desastrosa. O sea, él no le dirige la vida a un hijo del diablo. Acuérdense que en una de las cartas de Juan habla sobre los hijos del diablo, ¿no? Él no puede dirigirle los pasos a una persona así. Es a los cristianos verdaderos, a sus hijos. O sea, el Señor es el que determina el resultado. Porque ¿cuántas personas conoce usted que antes de la pandemia, yo conozco muchas, estaban haciendo planes? Voy a viajar, voy a poner un negocio, voy a entrar a hacer X estudio. Incluso pastores. Yo he mencionado en varias ocasiones un pastor que desde el año anterior, o sea, desde el año 2019, ya está diciendo sobre los planes que tenía para el 2020. Desde octubre del año pasado ya venía diciendo, vamos a ir a Cancún al congreso de si sé cuándo, y después de ahí nos vamos para Israel y tal. Y era más o menos para esta época, para junio del 2020. Todos sus planes se fueron por la borda. ¿Por qué? Porque queremos planear nuestro futuro sin tener en cuenta a Dios. Ese es el problema grave. Entonces, alguien puede decir, y es una pregunta correcta, ¿no? Dice que usted nos acaba de decir que es el Señor el que determina el resultado. O sea, es el Señor el que decide lo que sucederá con la vida de una persona. Es el Señor quien endereza sus pasos. Es el Señor quien le corrige el rumbo cuando hace planes. Pero yo conozco, a veces le dicen a uno así, yo conozco un señor, mala clase, borracho, mujeriego. Eso se la pasa con el carro lleno de mujeres y borracho para arriba y para abajo. Y tiene plata, tiene dinero, tiene negocios y le va lo más de bien. Ese señor sí que le va bien.
¿Y quién es el que le da a él? Porque la gente puede decir, ¿no es que Dios le está dando? No, 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 no. Vamos a aclararlo. ¿Quién es el que le da a esa persona? El que le da a esa persona es Satanás. ¿Satanás? Sí, claro. Porque a Satanás le conviene darle esa vida para que continúe en el pecado. Y les cuento anécdotas de mi vida. Yo estoy en el cristianismo hace 21 años. Hace 25 años yo ganaba muchísimo dinero. Pero todo lo gastaba o lo despilfarraba más bien en mujeres, alcohol, una vida llena de pecado. Y yo le atribuía a Dios todas esas cosas. Yo decía, uy, Dios, ¿cómo me quiere Dios? O cuando la gente me decía, oiga, a usted le va muy bien económicamente y en su profesión y todo. Así es que Dios me bendice. Eso es ser muy estúpido. Hoy que lo pienso, digo, ¿cómo era de tonto, de bruto? Yo no tenía a Dios en mi vida. ¿Ya? Entonces el que me estaba dando era Satanás. Porque a él le convenía tenerme allá en el pecado. O sea, ser de su bando, de su equipo. Porque Dios con esas personas, Él se aparta. Él los entrega a esa vida de pecado. Él disciplina, castiga, reprende, redarguye o azota, según la Biblia que lea, a sus hijos, a quienes son sus hijos, a los que Él recibe como hijos, a los que Él ama, a quienes lo aman. A esos sí los disciplina, los azota, los corrige. Pero a una persona de esas, pues no. Ya es un hijo del diablo, ya. Que se entienda con el otro. ¿Sí entienden ahora por qué, no? El Salmo 37, 23 continúa diciendo, por el Señor son ordenados, afirmados, afianzados o dirigidos los pasos del hombre. Cuando Él aprueba su camino, mire que ahí ya hay una condición. Ahí está confirmando lo que yo estaba diciendo. Acabé de decir en el texto anterior de Proverbios 16:9 que el Señor endereza los pasos o corrige el rumbo de los que son sus hijos, de los cristianos verdaderos. Pero aquí este texto del Salmo 37, 23 nos dice, por el Señor son dirigidos los pasos del hombre, el camino del hombre es dirigido por Dios cuando Él aprueba su camino. O sea, cuando se complace o se deleita de su modo de vivir. Cuando al Señor le agrada nuestra vida, Él mismo nos guía para que no caigamos. Nos mantiene firmes. ¿Ven? Que Él no dirige los pasos o no dirige el camino de todas las personas. A Él le tiene que agradar su manera de vivir para que comience a ordenar sus pasos. Está muy claro. Todos estos textos ustedes deben en su casa leerlos, analizarlos y sobre todo lean en diferentes Biblias. Yo cada texto de estos lo hago o lo edito o como quieran decir de 11 versiones de la Biblia. Y lo he hecho varias veces porque es que unas Biblias utilizan una palabra, otra versión de la Biblia utiliza otra palabra y me va quedando más claro. Se abre más mi mente. Porque es que hay iglesias donde le dicen, no, es que solamente esta versión vamos a seguir. La fulanita de tal.
la versión tal, y de ahí no pueden leer otra. No. Entonces decía al comienzo que el hombre siempre ha querido dirigir su vida, su futuro, y eso es imposible. Y por eso vamos a comenzar a ver unos textos, sobre todo este próximo texto con 2 versículos que vamos a ver. Ya lo mencioné hace 15 días, cuando hablamos de el afán y las preocupaciones del hombre por acumular riquezas y todas las cosas. Pero es muy hermoso. Este es uno de los textos donde uno ve la sabiduría de la palabra de Dios. Y no se asusten cuando yo diga, ve uno la filosofía de la palabra de Dios. Porque ya lo he dicho varias veces, la palabra filosofía quiere decir amor por la sabiduría. Y la palabra de Dios es sabiduría. Lo que tenemos es que decir sabiduría de lo alto, ¿cierto? Entonces podemos decir también filosofía de lo alto. Y la filosofía son pensamientos. La Biblia, los proverbios, todo eso son pensamientos, pero de lo alto, pensamientos de Dios. Ahora, la parte poética de la Biblia se ve aquí en este texto también. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. Aquí va a comenzar a hablar de los que quieren manejar su destino, sin importar Dios. Escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos o viajaremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año, haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Ahí está diciendo 5 cosas. Está hablando del tiempo, mañana. Está diciendo de un lugar, a tal ciudad. Estaremos allá un año. Otra vez, el tiempo en el futuro. Haremos buenos negocios. Ganaremos mucho dinero. 5 cosas. Ya planeadas de antemano, sin tener en cuenta a Dios. Versículo 14, me encanta lo que dice. Cuando ni siquiera saben lo que sucederá el día de mañana. Porque, ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Ciertamente su vida es como la neblina, como el vapor, como la niebla, como una nube, como un suspiro, como una flor que se marchita, como la imagen en un espejo, como una sombra que aparece por un poco de tiempo, por un rato, y luego se desvanece, se evapora, se esfuma, desaparece. ¿Sí ven qué manera tan poética, tan elegante, tan linda, para decir, el hombre viene a esta tierra, está un poquito y chao pescado? ¿Sí? La Biblia lo dice en palabras muy hermosas. Versículo 15, en lugar de eso deberían decir, si el Señor quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, si es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello, o sea, viajaremos a tal ciudad, vamos a estar allá un año, vamos a hacer negocios y vamos a ganar mucho dinero. ¿Por qué no se puede mencionar que dentro de una semana vamos a hacer un viaje o algo? Puede hacerlo, pero incluye a Dios. Si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, vamos a hacer esto y esto. Porque repito, ¿cuántos antes de esta pandemia estaban haciendo planes para esta época? Todo se fue al piso. Todos esos planes quedaron
por el suelo. ¿Ya? Pero lo más chistoso es que aún estando en esta crisis, y siguen haciendo planes. Ustedes pueden creer, para mí es incoherente a veces. Para mí es difícil de entender. No sé si es que soy un poco retardado, pero estamos en junio 21. A comienzo de este mes de junio, el presidente Duque, estamos en Colombia, dijo que para el 1 de septiembre comenzarían los vuelos internacionales. Se abre el aeropuerto El Dorado y van a comenzar los viajes internacionales. O sea, junio, julio, agosto y septiembre, casi 4 meses. Y como a la semana, como a los 7 días, salieron en televisión diciendo los periodistas que las reservas internacionales, las reservas para viajar internacionalmente estaban agotadas para septiembre, octubre, noviembre. Y dijo la periodista con estas palabras: y las festividades de diciembre. La gente ya está pensando en las fiestas de diciembre, 4 meses antes, sin saber qué va a pasar, porque aquí apenas vamos en la curva, solo vamos en la subida. Y ya estamos haciendo planes. No, la gente no escarmienta, no coge vergüenza. O sea, Dios nos da una lección con esto y ya están pensando en los viajes. Y ríanse más todavía. Las reservas más agotadas son en plan turístico. Son para turismo. No es por viajes de negocio, no. Turismo. Me imagino que si esto se pusiera peor y tocara cerrar el aeropuerto otra vez y, bueno, cuarentena obligatoria para todo el país, me los imagino a todos esos que viajaron diciendo que ahora tienen que mandarles un avión, un vuelo humanitario para ser repatriados, porque así somos de sinvergüenzas. Versículo 16. Pero ahora se jactan en su soberbia, en su arrogancia, en sus fanfarronerías. Ustedes insisten en hablar orgullosamente como si fueran dueños del futuro. Eso están haciendo las personas. Hacen alarde de sus propios planes pretenciosos. Lo que estoy diciendo de esos viajes que están programando. Y toda jactancia semejante es mala. Toda esa vanidad llena de orgullo, todo eso es muy malo. Y el próximo texto, el siguiente texto, Proverbios 27:1, ese sí no lo había mencionado, por eso les dije que íbamos a profundizar un poquito sobre esto. Complementa el anterior texto de Santiago. Dice: no te jactes. O sea, no te ufanes, no presumas del día de mañana. Ay, es que mañana voy a hacer, mañana voy a hacer tal cosa. Yo he escuchado predicadores. Yo les doy duro a los predicadores, a los pastores. Porque es que si predicamos la palabra de Dios tenemos que ser ejemplo. O sea, tal vez yo soy de la línea dura del cristianismo. Pero yo escucho predicadores, pastores, ya hablando de que cuando comencemos en nuestras iglesias, que ya están próximas a abrirse, ¿sí? Vamos a hacer no sé qué y no sé qué y no sé qué. Arrogantes, soberbios. Esperemos por lo menos que lleguemos al pico
de la pandemia aquí en Colombia y después hablamos. No te jactes del día de mañana, o sea, no hagas alarde de lo que piensas hacer mañana. Porque no sabes qué dará de sí el día. Ignoras lo que el nuevo día traerá. Ni siquiera sabes lo que vendrá mañana. Nadie puede controlar el futuro. De pronto hacemos planes y nos quedamos con los crespos hechos, como decimos acá. Y todo ese palabrerío, otra vez, al piso. A Dios no le gusta eso. Créanme. Está como la historia. La mencioné hace 15 días también, pero rápidamente se le digo. Ese hombre que tenía muchas tierras y esas tierras producían muchos frutos, muchos granos, muchas cosechas, muchos bienes. Y entonces un día se preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde la voy a guardar? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes y allí guardaré, acumularé, amontonaré todos mis bienes, mis granos, mis frutos, mis cosechas. Y pensó para sí mismo, mire lo que es la jactancia del hombre. Ya tienes mucho para varios años, ya tienes acumulado para mucho tiempo. O sea que relájate, disfruta, diviértete, come, bebe. Y me encanta que el Señor llegue y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, esta noche vienen a pedir tu vida, o sea, esta noche te mueres. Y viene la parte más hermosa, la parte filosófica, en poesía casi. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Qué gana el hombre con ganar el mundo entero si pierde su alma? Ganar el mundo entero se refiere a las riquezas, el poder, la fama, el éxito, todas las cosas. ¿Qué gana si pierde su alma? Job capítulo 14, versículos 1 al 2, 1 y 2, Job 14, 1 y 2, empieza a hablarnos de lo que es el hombre, de lo que somos en realidad. A veces no nos gusta, porque a nosotros no nos gusta confrontarnos con la realidad. Dice Job, el hombre nacido de mujer, o sea, el ser humano, es corto de días, vive poco tiempo y hastiado de sinsabores. Vive lleno de problemas, zozobras, tensiones, frustraciones, desilusiones, conflictos. Pero el versículo 2 es hermoso. Brota como una flor y luego se marchita. No me digan que eso no es poético para decir que... Y huye como una sombra y no permanece. O sea, pasa y rápidamente desaparece. Como una sombra. Eso quiere decir. Este texto nos habla sobre lo frágil que es el ser humano. Lo corta que es la vida y tan llena de sufrimientos. Somos como las flores que brotan y pronto se marchitan. Una flor marchita a veces huele hasta inmundo. Uno también. Cuando uno llega a la muerte, si dejan ese cadáver por ahí varios días, huele inmundo. Y me disculpan que sea tan crudo, pero es la única manera en que uno ¡pam!, aterriza. Desaparecemos como sombras efímeras, pasajeras, que se esfuman.
sí ven esa definición de lo que somos, pero en algo dicho de una manera tan hermosa. Si los ateos o las personas que están en contra de la Biblia, o que dicen que la Biblia es un libro hecho por hombres, y todas esas cosas, leyeran estas cosas, porque todas esas personas que están en contra de la Biblia, ellos se creen inteligentísimos, y que los que estudiamos teología y que predicamos la palabra, que somos de bajo coeficiente intelectual. Si ellos leyeran esto y vieran la profundidad, la riqueza, lo hermosa que es la palabra de Dios, créanme que se enamorarían de ella. Así como se enamoran a veces de los poemas de Pablo Neruda y etcétera, etcétera. Y así como leen un filósofo terrenal, ¿ya? Todos esos filósofos de la tierra y les parece que eso, mejor dicho, son unas mentes brillantísimas. Todo lo que hablan los filósofos terrenales, los psicólogos, los coach, los motivadores de la conducta, los influencers serios, ¿no? Todo lo que dicen está en la palabra de Dios. Todo. Yo leí muchísimo antes de ser cristiano y antes de estudiar teología y antes de entregarle mi vida a Dios. Leí muchos libros de todo. Y todo está en la Biblia. Todo está en la palabra de Dios. Incluso pensé, tantos años leyendo yo estos libros, y todo estaba en un solo librito, en la Biblia. El Salmo 39:6, ya lo conocen, confirma lo de que somos sombras. Dice Salmo 39:6, ciertamente como una sombra que pasa es el hombre. O sea, todos pasamos como una nube, como el vapor, como la niebla, como un suspiro, como un simple reflejo en un espejo, como la flor que se marchita. Nuestra vida es pasajera. O sea, yo recalco en todos estos términos, porque es que yo les menciono como dicen las diferentes versiones de la Biblia. Y para que caigamos en cuenta de lo que somos. Y ciertamente en vano se afana. O sea, el hombre cuando se afana pierde el tiempo estúpidamente. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Gente que vive preocupada a toda hora. ¿Qué sucederá? ¿Será que el virus va a permanecer varios años? ¿Será que ahorita termina? ¿Será que ahorita va a haber hambruna? ¿Será? Perdóname que le diga así, pero ¿a usted qué le importa? Viva su vida tranquilo en manos de Dios. Una de las cosas que les digo yo a mis pacientes a veces, y no lo digo por jactancia, no lo digo por orgullo, pero creo que soy de las pocas personas que está contenta con la pandemia. Para mí esta pandemia ha sido beneficiosa. Las grandes enseñanzas que he obtenido de esta pandemia son incontables. ¿Ya? Pero hay un texto
que se cumple para esta situación que les estoy hablando. Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice, todas las cosas, y ojo que dice, todas las cosas, o sea, tanto buenas como malas, son para el bien de los que aman a Dios. Para mí ha sido beneficiosa, no saben cuánto, se los aseguro. Y toda la vida, prácticamente, y más desde que soy cristiano, Dios siempre me ha mostrado eso. Situaciones que yo pensaba que eran para mi mal, resultaron ser para mi bien. Todo eso tienen que pensarlo ustedes. Sacar lo provechoso de esta crisis. ¿Qué nos está enseñando Dios con estas cosas? Por favor. Y por eso Eclesiastés 7:4 dice, el sabio tiene presente la muerte. Y hay una versión que dice, el sabio piensa mucho en la muerte. Pero el necio, el que le falta entendimiento, solo piensa en divertirse, en pasarla bien. No todas las versiones de la Biblia mencionan el texto así. Las versiones antiguas, por ejemplo, Reina Valera 60, no dice así. Reina Valera 1977 no dice así. Reina Valera 1995 no dice así. Ya la Reina Valera contemporánea, la Dios habla hoy, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, ya menciona exactamente así. La gente no le gusta pensar en la muerte. Y es una de las cosas que tiene uno que tener presente diariamente. ¿Ven? Porque el necio solo piensa en divertirse. Aquí en Colombia somos campeones en eso. O sea, la gente en plena pandemia buscando solo divertirse. Y aquí comienza lo mejor, lo principal del mensaje. ¿Qué debo hacer entonces para no vivir en incertidumbre, no preocuparme del futuro y dejar que Dios sea quien dirija mi vida? Esas tres cosas, vamos a responderlas. Proverbio 16:3 dice, encomienda al Señor todas tus obras, pon en manos del Señor todo lo que hagas, todas tus acciones, y tus pensamientos serán afirmados. Tus propósitos se realizarán, se cumplirán tus proyectos. Todos tus planes se harán realidad, tendrán éxito. Siempre y cuando, ya lo leímos anteriormente, lo que estés haciendo le agrade al Señor. Como estés viviendo tu vida, sea agradable para el Señor. Hay esa condición. Y que lo pongas a Él en primer lugar, ¿no? Poner todos esos planes en manos de Él. Encomienda al Señor todas tus obras. Y hay algo que me acuerdo en este momento. En una de las cartas de Juan, dice que si lo que pides está de acuerdo con la voluntad de Dios, te será concedido. Porque ese es otro problemita. Hay pastores que le enseñan a la gente que todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Eso no es cierto.
Lo que pasa es que le leen solo las partes que les convienen, pero no leen todo el contexto. Todas las bendiciones en la Biblia tienen condiciones. Y en esa carta de Juan dice, si lo que pides está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¡tin!, ya lo tienes. O sea que, si lo que yo estoy pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él me lo concede, si no, no. Y si yo estoy encomendando todas esas cosas en las manos de Dios, de resto no. Y también, si eres un verdadero hijo de Dios. El Salmo 16:5, pero eso sí, antes de seguir, le garantizo, garantizado, si usted es un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, y ahora cuando yo digo que seamos verdaderos cristianos, yo no estoy diciendo que seamos inmaculados, ¿no?, sin mancha. No, que por lo menos nos esforcemos, perseveremos, persistamos en ser verdaderos cristianos, nunca nos va a faltar nada. Puede que Dios no nos dé riquezas, pero nunca nos va a faltar nada. Y si Él ve que lo que le estamos pidiendo nos conviene, porque eso lo mira también, ¿le conviene lo que está pidiendo? Lo tendremos. Salmo 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y mi copa de bendición. Otras versiones dicen, tú, Señor, eres todo lo que tengo, lo único valioso en mi vida, me colmas de bendiciones. Y cuando la Biblia habla de bendiciones, todos los cristianos piensan en dinero. Todos no, la mayoría. No, bendiciones son muchas cosas. Que usted tenga un hogar bonito es una bendición. Que sus hijos sean juiciosos, amorosos, respetuosos con ustedes. Que sean buenos hijos. Eso es una bendición. Que no le falte nada. Son bendiciones. Que usted pueda vivir en paz, tranquilo. Esas son bendiciones. No solo es dinero, ¿no? Que usted pueda trabajar en lo que le gusta. Que usted haya podido estudiar la carrera que quiere. Que pueda hacer en su vida lo que le agrada. Son bendiciones. Continúa el texto diciendo, tú sustentas, o sea, garantizas o afirmas mi suerte. Póngale cuidado a lo que dice. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres quien sostiene o asegura mi destino, mi vida, mi futuro está en tus manos. Me das seguridad. Hermoso, ¿no? Y para los que viven llenos de estrés, de angustia, ansiedad, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, por ese futuro incierto, por esa incertidumbre. 1 de Pedro 5, 7 dice, echen o depositen toda su ansiedad, o sea, todas sus preocupaciones sobre Él. Descarguen en Dios todas sus angustias. Déjenle a Él todos los problemas. Porque Él tiene cuidado, se interesa o cuida de ustedes. El Salmo 55, 22 es un complemento de esta carta de Pedro. Dice, echa tu carga sobre el Señor. O sea, encomienda al Señor tus afanes. Entrégale tus cargas. Deja en manos de Él tus preocupaciones.
y Él te sustentará, te sostendrá, te mantendrá firme, Él cuidará de ti. Jamás dejará que el justo quede caído o derribado para siempre. Él no permitirá que el justo quede caído. Es que ni siquiera permitirá que el justo tropiece y caiga. Dios no deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre debemos confiar en Él. Proverbios capítulo 2, versículos 7 y 8. El Señor provee de sana sabiduría, o sea, de sentido común, de cordura, de juicio sano, a los rectos, a los que son honrados. Y es el escudo de los que caminan rectamente. O sea, es el protector de los que andan en integridad, de los de conducta intachable. Es el que guarda, o sea, cuida o vigila las veredas o las sendas o el camino de los justos, de los que se conducen con justicia, y preserva, o sea, protege, guarda o cuida el camino de sus santos, de sus fieles. Y para terminar, vienen 3 textos hermosos. ¿Qué es lo que más necesitamos en esta crisis que estamos atravesando? O por lo menos lo que yo más necesito y que Dios me ha bendecido con eso es paz. Porque a mi consultorio llegan pacientes y la mayoría me dicen, no, es que vivo con estrés, angustia, ansiedad, conflictos, miedos, preocupaciones, temores, inseguridades, acelere, nerviosismo, insomnio, no puedo dormir en las noches. No es mentira. Y ya uno sabe que es producto de que la gente ha sido así toda la vida, pero que en esta época se ha aumentado por el problema del nuevo coronavirus, de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, le das paz a todo el que se mantiene pensando en ti, porque en ti ha confiado. Job 11:18. Tendrás confianza, estarás confiado, o vivirás tranquilo, como dice otra versión, porque hay esperanza. Acuérdense cuál es nuestra bendita esperanza, ¿no? Mirarás alrededor y, pónganle cuidado a eso, mirarás alrededor y dormirás seguro. Podrás dormir tranquilo, rodeado de paz y bajo la protección de Dios. Pero por favor, ponga su vida y su voluntad en manos de Dios. De verdad, entréguese a Él. Y dormirá seguro. Y por eso el Salmo capítulo 4, versículo 8, dice, en completa paz me acostaré, y asimismo dormiré. Cuando lean la palabra de Dios, léanla exegéticamente o léanla por pedazos, por trozos. Diga, en completa paz me acostaré. O sea, lo primero que hay que hacer es acostarse en paz. En paz con los demás, en paz con uno mismo y principalmente en paz con Dios.
Y cuando se acueste a dormir, acuéstese a dormir de verdad. Hay gente que se acuesta a pensar en los problemas. Y mañana qué voy a hacer, y pasado mañana, y dentro de una semana. Como le dije a un familiar, a una hermana que me llamó en estos días. Le dije, es que usted ¿por qué se pone a pensar en la muerte y en de aquí a 10 años y de aquí a 5 años y de aquí o sea, pensar en la muerte en forma negativa, ¿no? Y que esto y lo otro y que levántese, dele gracias a Dios y disfrute el momento que está viviendo. Punto. Entonces acuéstese en paz. En completa paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, tranquilo, seguro, a salvo. Ya tiene la solución en las manos para vivir bien. Es que hay que aprender a vivir. Cuando uno se entrega a Dios, aprende a vivir. Entonces, no se preocupe por el futuro. Y si llega a hacer planes, tiene que ser primero porque son la voluntad de Dios, no lo que a uno se le dé la gana, ¿no? Que uno quiere hacer siempre su voluntad, no, que sea la voluntad de Dios. Y encomendarle todos esos planes a Dios. ¿Ya? Y depositar todo en las manos de Él. Reconocer qué somos como seres humanos. Que a veces como que nos inflamos mucho y nos creemos la octava maravilla del mundo. No. La Biblia nos pone por el suelo. No es ustedes son como el humo, una flor que brota y se marchitó. O sea, no somos nada. En esta tierra no somos nada. Después sí. Sí, en la eternidad. Y por último, lea la palabra de Dios. Ore. Deje de pensar tanto, como dice la palabra hoy, en las diversiones, en solo el placer, en solo viajar, en solo el dinero. O sea, entréguese a Dios en forma verdadera y le aseguro que va a vivir muy sabroso. Nos veremos, si Dios lo permite, en un próximo mensaje. Que Dios los bendiga.